Hola, bienvenidos a la serie Principios de Fe. El tema que estudiaremos hoy es el cristiano y las autoridades seculares. En un mundo liberal como el que estamos viviendo, muchas personas tienen problemas con las autoridades. Entienden que las autoridades existen para restringir su libertad, dictar reglamentos y reglas para ser obedecidas. Pero la autoridad existe con otros objetivos, tales como proteger a los que están bajo su jurisdicción y mantener el orden en cualquier sistema donde esté establecido. Que la gracia de Dios esté con usted y que su espíritu le ayude a entender este tema. La palabra de Dios afirma en Romanos capítulo 13, el versículo 1, lo siguiente: sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. Tal vez usted pregunte, ¿todos los errores de las autoridades tienen la aprobación de Dios? Y la respuesta es no. Dios no elige una persona u otra para ocupar cargos de autoridad, no elige individuos, nombres, pero Él estableció el principio de autoridad. Por eso debemos respetar las autoridades, aunque no estemos de acuerdo con sus decisiones. Cuando un individuo usurpa el cargo de autoridad y tiraniza y explota a sus liderados, no significa que Dios eligió ese déspota. El cargo inviste de autoridad, pero Dios no aprueba sus actos. Cuando esa orden fue dada, los cristianos vivían en un mundo gobernado por Roma, que tenía un emperador sanguinario. Dios permite muchas veces que autoridades que abusan del derecho que les es concedido, que cometen atrocidades, permanezcan en el cargo que ocupan, pero no aprueba sus actitudes. Jesús era la autoridad suprema en el universo. Sin embargo, reconoció la autoridad terrenal de Pilato, por él propiamente establecida, diciéndole: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. En el antiguo Israel, toda autoridad, ya sea civil o religiosa, estaba bajo la autoridad de líderes religiosos. Pero en el Nuevo Testamento, Dios transfirió las funciones legislativas y judiciales a las autoridades civiles. Si faltamos el respeto a las autoridades, hacemos caso omiso, despreciando las leyes que ellas establecen, faltamos el respeto a Dios que las invistió de autoridad para garantizar el orden, la decencia, la justicia y el bien común. Más allá de faltar el respeto a Dios, quien se levante contra las autoridades podrá ser procesado, preso y condenado. Eso es lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 2, diciendo: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Además, debemos tener en cuenta que las autoridades están trabajando para nuestro bien. Toda buena ley creada por los hombres deriva de la ley mayor, que es la ley de Dios. Por ejemplo, la libertad religiosa concedida a todos, los derechos de los trabajadores, el derecho a la salud y a la educación, leyes de tránsito y muchas otras que, siendo obedecidas, traen beneficios a los que se someten al sistema por ellas ordenado. Por eso la palabra de Dios afirma en Romanos 13, el versículo 3, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella. Otro punto que lleva a algunos a ser tentados a desobedecer a las autoridades son los innumerables impuestos que por veces las personas juzgan injustos y hasta piensan que son una herramienta de explotación de todos los contribuyentes. Pero Jesús no nos autorizó a juzgar, cuestionar o aún evadir. Jesús declaró en Lucas capítulo 20, versículo 25, lo siguiente: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aún más, se nos exhorta a que oremos por las autoridades, por las personas que tienen sobre sus hombros el deber de mantener el orden, cuidar los ciudadanos, proteger el patrimonio de la nación y promover la paz entre los hombres, y concedernos la libertad religiosa
tan esencial para nosotros. Esas fueron las palabras del apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2, que nos dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Tal vez usted pregunte, ¿debemos obedecer en todo a las autoridades? Y la palabra de Dios responde que debemos respetar las autoridades humanas en todo lo que nos es exigido, hasta el punto en que éstas busquen llevarnos a la desobediencia a Dios. Recordemos algunos ejemplos destacados sobre este asunto. Primeramente, la experiencia de Daniel. En su libro leeremos en el capítulo 6, versículos 6 y 7. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por un consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Muchos conocen el desarrollo de esta historia. Por elegir obedecer la ley de Dios por encima de la ley del rey, Daniel fue lanzado en la cueva de los leones, pero su Dios lo libró de una forma maravillosa y honró su fidelidad. Otro ejemplo de que cuando está en juego la obediencia a las autoridades en oposición a los mandamientos de Dios, encontramos también en el ejemplo de Mardoqueo. Él vivió en Persia como cautivo del rey Asuero. Eso está registrado en el libro de Esther, capítulo 3, versículos 1 y 2, diciendo: Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Esa decisión colocó su vida en riesgo, pero él prefirió desoír la exigencia de postrarse en veneración de Naamán, reservando ese derecho a nuestro Dios, a quien solamente debemos nuestra adoración. Pero Dios no solo protegió a su siervo, como también lo honró grandemente. Los primeros apóstoles de Jesús también tuvieron que enfrentar la misma dificultad. Cuando fueron impedidos de predicar el Evangelio, dijeron con autoridad celestial las palabras registradas por Lucas en Hechos 5, versículo 29. Pedro y los demás apóstoles contestaron: es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Uno de los puntos difíciles que enfrentamos en la actualidad es la exigencia de varios tipos de juramentos, especialmente cuando se trata del servicio militar. La palabra de Dios nos prohíbe no solamente estos juramentos, sino todo tipo de falso juramento. Tal prohibición la encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 34 al 37. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Hay, sin embargo, un único caso en que debemos realizar un juramento, cuando se invoca el nombre de Dios como testigo de que lo que se está diciendo es la pura verdad, como en el caso de Jesús, de quien se exigió que jurara por el Dios vivo sobre lo que decía de sí mismo, si era verdad o no. Su respuesta a esta pregunta clara y firme la encontramos en Mateo el capítulo 26, versículos 63 y 64. Pero Jesús quedó callado. El sumo sacerdote le dijo: en el nombre del Dios viviente, te ordeno que digas la verdad. Dinos, si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le contestó: tú lo has dicho. Y yo les digo también
que ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Así que cuando sea realmente necesario y se llame a los hijos de Dios a testificar en forma legal, ellos no violan la palabra de Dios al invocar solemnemente como testigo de que dicen la verdad y solo la verdad. Finalmente, le dejamos una última exhortación a modo de conclusión de nuestro tema de hoy, que encontramos en la palabra de Dios en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Tenemos la seguridad que usted ha adquirido una mayor comprensión de lo que creemos en relación a los deberes cívicos. Esperamos haber contribuido para que usted sea un cristiano auténtico, un ciudadano ejemplar, que sea feliz, la iglesia no sea mal vista y el nombre de Jesús sea ensalzado. Les invito a que me acompañen en una oración en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos, Señor, muchas gracias por habernos acompañado en este tema. Gracias, Señor, porque nos has hecho comprender nuestra responsabilidad de respetar a las autoridades que tú has permitido sean constituidas en esta tierra. Te rogamos por ellas, para que podamos así, a través de su gobierno, vivir quieta y reposadamente y tengamos la libertad religiosa para seguir adelante con tu obra hasta que venga nuestro Salvador en las nubes de los cielos. Te lo pedimos, Señor, y agradecemos pidiendo que perdone nuestros muchos pecados y faltas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me despido deseándole las más ricas bendiciones y nos vemos en el próximo programa donde estudiaremos el tema La Iglesia del Señor. Que Jesús le conserve en paz y le guarde. Amén.